Durante más de 200 años, los astrónomos se han preguntado cómo son en realidad los asteroides. Creen que estas rocas primitivas han albergado innumerables secretos durante miles de millones de años. Desde los confines del espacio hasta los laboratorios en la Tierra, los científicos tratan de desvelar los misterios que guardan. Los asteroides son cápsulas del tiempo que nos remontan a la formación del sistema solar y a la creación de la Tierra. Por desgracia, los laboratorios solo tienen acceso a pequeños fragmentos de asteroides que se han calcinado al atravesar la atmósfera. Sabemos cómo enviar sondas al espacio, pero cuentan con un número limitado de instrumentos a bordo, por lo que el objetivo de las principales agencias espaciales no solo es explorar asteroides, sino transportar muestras selladas herméticamente a sus laboratorios. Para elegir qué asteroide explorar, los científicos necesitan localizar un objetivo adecuado y caracterizarlo con la ayuda de telescopios. Gracias a los primeros telescopios básicos, los humanos descubrieron la presencia de asteroides en el siglo XIX. Supongamos que tenemos el Sol aquí. La Tierra está orbitando alrededor del Sol. Marte se sitúa un poco más lejos y al fondo tenemos a Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar. Los asteroides provienen del cinturón principal que se encuentra entre Marte y Júpiter y rodean al Sol. La mayoría de los asteroides conocidos provienen de esta zona. Su presencia está ligada a la formación de nuestro Sol. El sistema solar se formó hace unos 4.500 millones de años a partir de una gran nube de polvo y gas que se colapsó. Al hacerlo, las partículas de polvo comenzaron a acumularse hasta acabar convirtiéndose en planetas. Pero hubo un paso intermedio, lo que llamamos planetesimales. Son objetos con un tamaño que va desde 1 metro hasta varios cientos de metros. Y son los restos que quedaron tras la formación de los planetas. Los asteroides a veces se conocen como planetas menores. Son los restos que sobraron cuando se formó el sistema solar. De vez en cuando, estos fragmentos vagan por nuestro mundo. Las estrellas fugaces son asteroides que entran en nuestra atmósfera y se desintegran. Cuando impactan sobre la superficie de la Tierra, se denominan meteoritos. Los meteoritos son apreciados por los coleccionistas, que los buscan en zonas como desiertos, donde hay poca vegetación. Su composición también es de gran interés para los laboratorios. Buscan algo inesperado en un cuerpo celeste rocoso, compuestos orgánicos como los aminoácidos. Si nos fijamos en el exterior de los meteoritos, podemos ver que cuando entran en la atmósfera de la Tierra pueden calentarse y fundirse. Pero los componentes interiores del meteorito están protegidos del calentamiento al entrar en la atmósfera de la Tierra. Y eso es lo que nos interesa cuando buscamos aminoácidos. Todas las formas de vida que habitan en la Tierra contienen aminoácidos. Por eso los asteroides son un tesoro para la ciencia. Los aminoácidos son los componentes esenciales de las proteínas. Y estudiar los meteoritos en busca de compuestos orgánicos como los aminoácidos nos da una pista sobre qué tipos de compuestos químicos podrían haber depositado los meteoritos en la superficie de la Tierra en el momento del origen de la vida o cerca de este. Los meteoritos y los asteroides son embajadores de un mundo pasado. Los meteoritos son muy interesantes porque contienen un registro químico del sistema solar. Por tanto, los laboratorios recolectan meteoritos para comprender la composición de los asteroides o para intentar demostrar que la vida en la Tierra tiene un origen extraterrestre.
Hasta la fecha, se han encontrado muchos elementos básicos para la vida en los meteoritos, pero aún quedan algunos por descubrir. En nuestras investigaciones futuras, en los estudios que se realicen en este campo en el futuro, nos centraremos en buscar estos eslabones que faltan. Pero los científicos se han dado cuenta de que, si bien los meteoritos proporcionan pistas, no son suficientes para confirmar los orígenes de la vida en la Tierra. Tenemos la oportunidad de investigar cómo eran los materiales que conformaban el sistema solar primitivo. Podemos recoger muestras de la superficie de la Tierra y examinarlas, pero esos materiales han estado sometidos a temperaturas extremas durante un periodo de tiempo muy largo, lo que ha alterado los ingredientes originales que formaron la Tierra primitiva. Es como la repostería. Comienzas con una lista de ingredientes, los mezclas y metes la masa en el horno. Cuando la sacas del horno tienes una deliciosa galleta con trocitos de chocolate o un riquísimo bizcocho de plátano, pero no sabes cuáles eran los ingredientes originales. Y lo mismo ocurre con la Tierra. Podemos ver cómo es hoy en día, pero realmente no sabemos cómo eran esos ingredientes cuando la Tierra se formó. Dado que los meteoritos que se encuentran en la Tierra no pueden proporcionar suficiente información, los científicos sueñan con ir directamente a la fuente. Para comprender realmente los asteroides, tenemos que ir a verlos. Necesitamos acercarnos y conocerlos. Debemos lanzar misiones espaciales que lleven sondas equipadas con cámaras y otros instrumentos de medición hasta los asteroides, para observarlos, caracterizarlos y entender su historia evolutiva. A finales del siglo pasado todavía no habíamos visto estos planetas menores de cerca. Su gravedad es muy baja, por lo que el comportamiento de la materia es muy diferente al de la Tierra. Así que si queremos entender el comportamiento de la materia o saber de qué están hechos, no tenemos más remedio que viajar al espacio. Mensaje recibido. En 1996, la NASA envió la sonda Near-Shoemaker en una misión hacia un asteroide. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff of the final Delta II, launching nearly 3 decades of science research and exploration missions, lifting ISAT-2 on a quest to explore the polar ice sheets of our constantly changing home planet. A pesar de ser una primicia mundial, se trataba de una operación de bajo presupuesto y los ingenieros trabajaban en una pequeña sala de control. Después de muchas dudas, la NASA eligió el destino de la sonda, el asteroide Eros. La agencia espacial compartió sus observaciones en tiempo real con miles de científicos impacientes. El 14 de febrero de 2000 llegó a Eros. Y fue extraordinario, porque Eros es el dios del amor. Y el día de San Valentín, una pequeña sonda entró en la órbita de este asteroide. Hasta ese momento, los humanos solo habían explorado planetas y sus lunas. Con 34 kilómetros de largo, Eros era el objeto más pequeño que los humanos habían visitado en el espacio. Todos los días recibíamos imágenes de la sonda. Fue el comienzo de un año de descubrimientos extraordinarios. Una de las primeras cosas que nos llamó la atención fue que la superficie de Eros estaba cubierta por una capa de arena conocida como regolito, como la que se encuentra en la Luna. Otro descubrimiento que hicimos sobre Eros, gracias a la sonda NEAR, fue que era de un tono marrón. Y eso es muy interesante porque nos da pistas sobre su composición. Observamos que el asteroide no presentaba pequeños cráteres y la única explicación que pudimos encontrar fue que en realidad sí se producían cráteres, pero Eros era tan pequeño que al recibir un impacto vibraba y el regolito se movía y borraba el rastro.
Estas características son indicios de lo que ha sucedido en el pasado del asteroide. Al final de la misión, el equipo propuso algo audaz. Uno de ellos recuerda este momento decisivo que cambiaría el curso de la exploración de asteroides. Llevábamos un año en Eros y habíamos conseguido alrededor de 100.000 imágenes. Queríamos ver cómo era de cerca, así que tomamos la decisión de acercarnos al asteroide y aterrizar en él. Fue una apuesta extremadamente arriesgada. El NIAR Shoemaker no podía pilotarse directamente, ya que cada instrucción enviada desde la Tierra tardaba más de media hora en llegar a la sonda. Teníamos que planificar la secuencia con mucho cuidado desde 160.000 kilómetros. No iba a haber ninguna oportunidad para poder cambiar nada en el proceso. Por tanto, todos los pasos hasta la superficie debían coreografiarse minuciosamente de antemano. ¿Y sería capaz la sonda de seguir transmitiendo datos, incluso cuando interactuase con la superficie? No lo sabíamos, pero estábamos ansiosos por descubrirlo. Los ingenieros trabajaban a ciegas. Avanzamos oblicuamente hasta la superficie para captar la energía del Sol y así poder transmitir todos los datos directamente a la Tierra. Durante el descenso, sobrevolamos el borde de un cráter y descubrimos algunas rocas bastante grandes. Finalmente terminamos en un área estancada. Eran cráteres, predominantemente de regolitos, llenos de material de grano fino. Y la última imagen se cortó cuando nos acercábamos. Se tomó a unos 120 metros de la superficie, pero capturar una imagen y enviarla a la Tierra lleva su tiempo. Una de las grandes preocupaciones era la pérdida de energía. Si un panel solar golpeaba el suelo o si la sonda se balanceaba, podíamos perder algunos de los datos recopilados en la superficie. Recordad que la sonda no se había diseñado para aterrizar. Desde los confines del sistema solar, la noticia por fin llega a la Tierra. Por fin llegamos a la superficie. Fue la primera vez que una sonda aterrizó en un asteroide. Durante 2 semanas, la sonda analizó el suelo, concluyendo un año de observaciones y el primer análisis in situ de un asteroide. Modificó lo observado por los telescopios y descubrió una abundancia de olivino y piroxeno, componentes comunes de las rocas volcánicas terrestres. Este descubrimiento confirmó que el manto de nuestro planeta está formado por los mismos minerales que los asteroides. El éxito de esta misión servirá de inspiración para otros países. NIAR fue la primera aventura humana de exploración de un asteroide mediante una misión espacial. Mostró que era posible aterrizar en un asteroide y aquel logro proporcionaría información imposible de obtener desde la Tierra. Así que al final causó revuelo y allanó el camino para las misiones de otras agencias espaciales. Ahora estas agencias espaciales y sus contratistas se enfrentan al desafío de desarrollar sondas para satisfacer las nuevas expectativas de los científicos. Podemos aprender mucho al traer material de asteroides a la Tierra.
Tomando muestras, tendremos la oportunidad de estudiar minuciosamente en nuestros laboratorios cuáles fueron los ingredientes originales de nuestro planeta y cuáles de esos ingredientes dieron lugar al agua y a la formación de la vida en la Tierra. La primera misión de muestreo fue lanzada por un país que había participado poco en la carrera espacial, Japón. En 2003, la misión Hayabusa partió hacia el asteroide Itokawa. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Basándose en su conocimiento de Eros, los científicos esperaban que Itokawa fuera bastante compacto y estuviera cubierto de llanuras de regolito, por lo que tomar muestras debería ser sencillo. Sin embargo, al equipo de Hayabusa le espera un camino rocoso. Esta misión parecía sacada de una película de Indiana Jones. Fue una completa locura, llena de aventuras, sorpresas y suspense. Cuando la sonda Hayabusa llega a Itokawa, el equipo descubre que el asteroide está cubierto de rocas. Para los científicos fue una maravilla, ya que suponía un nuevo desafío entender cómo era posible. Pero para los ingenieros fue una pesadilla, porque la idea era aproximarse al asteroide, aterrizar sobre él, tomar una muestra y regresar a la Tierra. Y cuando hay muchas rocas, eso se vuelve muy complicado. Para prepararse para esa difícil misión, la sonda debe estudiar esta extraña acumulación de rocas en detalle. La sonda continuó su acercamiento, se detuvo a cierta distancia y comenzó a cartografiar y a explorar, gracias a lo cual descubrimos que efectivamente sabíamos muy poco sobre los asteroides. Y entonces empezamos a entender que iba a ser muy complicado llevar a cabo nuestra misión. Cualquier obstáculo con una altura superior a 50 centímetros corría el riesgo de dañar la sonda cuando aterrizara. Para cartografiar el área con mayor precisión, los ingenieros decidieron enviar un rover al terreno. El problema fue que cuando desplegamos el rover, su trayectoria no lo llevó hasta Itokawa y se desvió del asteroide. Esto reveló que estos objetos tienen tan poca gravedad que no hay margen de error posible. Necesitamos ser extremadamente precisos cuando iniciamos una operación, porque la gravedad no nos atrae, no hay suficiente atracción, por lo que deben lanzarse en el momento adecuado. A pesar de todos los desafíos, los ingenieros lograron identificar una posible zona de aterrizaje. A unos 300 millones de kilómetros de la Tierra, la Hayabusa debía poder tomar decisiones de forma autónoma. Los pilotos desplegaron los marcadores visuales para ayudar a la sonda a orientarse. 4 metros, 3 metros, 2 metros, 1 metro. El intento está en marcha. A diferencia de la sonda NIAR, la Hayabusa no podía perecer en el asteroide. Para protegerla de contratiempos, estaba programada para suspender el descenso en caso de anomalías.
Y eso es precisamente lo que pasó. La superficie rocosa de Itokawa hizo que el sistema de navegación óptica abortara la misión y volviese a la órbita. AOCU スタートディセント 0X0001 送信します。210 Segundo intento. La sonda descendió. Veíamos imágenes de Itokawa cada vez más cerca. Había una gran expectación en la sala de operaciones. 5 metros 4 metros 3 metros 2 metros 1 metro. Y entonces, nada. Parece que la sonda rebotó en la superficie y aterrizó en el extremo de los paneles solares. Nada salió según lo previsto. Debería haber tomado una muestra y regresado a la órbita. La sala de control envió de inmediato instrucciones para el despegue. El mensaje tardaría más de media hora en llegar a la sonda, pero no había forma de saber si se había recibido. Habían perdido el contacto. Pero después de 2 meses sin noticias, los ingenieros por fin localizaron a la Hayabusa. Que estaba girando sobre sí misma en las inmediaciones de Itokawa. La sonda estaba dañada, pero lograron ordenarle que comenzara su largo viaje de vuelta a la Tierra. Mientras tanto, los científicos intentaban determinar la composición de Itokawa. Los modelos teóricos mostraban que Itokawa sería un agregado, en otras palabras, un montón de escombros unidos por la microgravedad. Itokawa reveló que un cuerpo de tan solo 100 metros de diámetro puede ser un agregado, que es precisamente lo que indicaban nuestras simulaciones. Basándose en las imágenes detalladas tomadas en las primeras misiones in situ, los científicos planetarios utilizaron ecuaciones para rastrear la historia de los asteroides hasta sus orígenes. Los cálculos mostraron que cuando rompemos un cuerpo grande, se pulveriza en fragmentos muy pequeños, de 100 metros como máximo. Y para aquellos que pudieran cuestionar la exactitud de sus cálculos, los científicos utilizaron un cañón espacial. Para confirmar las simulaciones numéricas, las comparamos con experimentos de impacto a alta velocidad en laboratorios terrestres. Este cañón dispara bolas de metal sobre blancos de cerámica y reproduce las increíbles velocidades a las que viajan los asteroides, más de 30.000 kilómetros por hora. Estos experimentos proporcionan la primera confirmación de la física de estos impactos, pero no explican lo que sucede con los restos en el espacio. Cuando el asteroide se rompe en pequeños fragmentos, nuestras simulaciones muestran que estos tienden a seguirse entre sí y se vuelven a aglomerar para formar agregados.
Las primeras observaciones de las sondas NIAR y Hayabusa transformaron las ideas preconcebidas de los científicos sobre los asteroides. Ahora se cree que la mayoría de los cuerpos celestes pequeños no son bloques uniformes, sino agregados de rocas resultantes de colisiones y su frenética danza alrededor del Sol. Lamentablemente, los experimentos con cañones espaciales no pueden validar por completo los modelos. En los laboratorios de la Tierra estamos limitados por el tamaño de los blancos. Utilizamos blancos que miden aproximadamente 1 centímetro de ancho, por lo que aunque se validen a esa escala, los cálculos no son completamente fiables a escalas más grandes. Si la sonda Hayabusa volvía a la Tierra con polvo de Itokawa, ayudaría a perfeccionar estos modelos y comprender el origen de las rocas que componen los asteroides. En 2010, la Hayabusa por fin volvió a la Tierra. La sonda estaba programada para desintegrarse en la atmósfera sobre el desierto australiano. Esta aventura de 7 años regresó a la Tierra con las muestras, a pesar de que el mecanismo en sí no funcionó. Cuando se estrelló contra la superficie de Itokawa, la sonda logró recoger unas valiosas partículas de polvo de asteroide. Estas se distribuyeron a varios laboratorios en diferentes partes del mundo. Un hallazgo interesante sobre el asteroide Itokawa fue que en su composición presentaba tanto material autóctono como exógeno. Y esto sugiere que quizás se depositó material de otro cuerpo del sistema solar en el asteroide antes de que se analizara la muestra tomada de Itokawa. El análisis del polvo de Itokawa reveló que los asteroides pequeños son capaces de reformarse después de una colisión, al tiempo que recogen las rocas que causaron la colisión en primer lugar. Los asteroides pequeños están formados por esos agregados que se formaron a partir de la destrucción de un cuerpo más grande en el cinturón de asteroides. Este descubrimiento pone fin a las primeras representaciones simplistas de asteroides monolíticos. Los miles de fragmentos producidos por la destrucción de asteroides más grandes se agrupan gracias a la atracción mutua y forman una población de pequeños asteroides. Ahora que conocemos mejor la forma y la naturaleza de los asteroides, los contratistas de las agencias espaciales pueden desarrollar sondas de muestreo diseñadas para buscar compuestos orgánicos. A finales de 2014, la agencia espacial japonesa JAXA decidió lanzar la misión Hayabusa 2 a un asteroide carbonáceo o de tipo C. Para esta primicia científica, los japoneses abrieron las puertas a la cooperación internacional e incluso invitaron a científicos extranjeros a la sala de control. Hayabusa fue una misión de demostración de tecnología, pero esta vez tenía un objetivo científico. La idea era recoger muestras de un asteroide potencialmente rico en carbono y por lo tanto en materia orgánica, para responder preguntas importantes como ¿trajeron los asteroides el material que permitió que surgiera la vida en la Tierra? La sonda Hayabusa 2 se dirige hacia un asteroide llamado Ryugu. Este lleva el nombre de un pez mitológico que habita en un mágico palacio submarino. En la sala de control recibíamos imágenes tomadas regularmente por la sonda durante la fase de aproximación. Al principio, Ryugu era solo un pequeño punto, pero poco a poco nos fuimos percatando de su forma perfectamente regular y simétrica. Parecía una peonza. Esta forma nos sorprendió porque hasta ese momento era solo un modelo teórico.
Ryugu es un asteroide relativamente pequeño, que mide 870 metros de diámetro. Según algunos modelos, debería estar formado por un conglomerado de rocas, pero por primera vez apenas hay regolito en su composición. Cuando la sonda llegó en junio de 2018, descubrimos un mundo que era completamente extraño comparado con el que esperábamos. A medida que nos acercábamos, nos dimos cuenta de que no había ninguna zona plana para aterrizar. Estaba muy oscuro. El terreno era muy caótico, muy irregular. La sonda estudió Ryugu durante 10 meses con el fin de cartografiarlo con precisión y elegir la mejor zona para tomar muestras en aquel terreno accidentado. Otra sorpresa fue que el asteroide poseía una gama de colores inesperados. Vimos material azulado y rojizo. El de color rojo tenía la misma composición que el azul, pero se encontraba en la superficie y había estado expuesto al sol durante más tiempo. El material azul era más joven porque había estado menos expuesto. En realidad, el asteroide era más oscuro de lo que se mostraba en las imágenes. Los colores simplemente eran testigos de la historia de la formación de ese conjunto de restos. Para demostrarlo, el desafío más audaz de la Hayabusa 2 era lograr muestras de rocas situadas bajo la superficie, lejos de la influencia de los rayos del sol. Debían eliminar las rocas superficiales con lo que los astrónomos llaman un impactador. En abril de 2019 desplegaron una pequeña caja equipada con un explosivo. Antes de que explotase la carga, disponíamos de 40 minutos para poner la sonda Hayabusa 2 a salvo, al otro lado de Ryugu. El explosivo estalló lanzando un proyectil de 2 kilogramos a 2 kilómetros por segundo sobre la superficie para formar un cráter. Creamos un cráter de 18 metros de diámetro y 3 metros de profundidad en la superficie del asteroide. Fue un éxito total, una primicia mundial. Ahora quedaba por lograr lo que la Hayabusa 1 no pudo conseguir: obtener una auténtica muestra de roca de un asteroide. Necesitábamos encontrar un lugar donde pudiéramos recoger material del subsuelo cerca del cráter sin rocas. Vimos que no había una zona de más de 5 metros sin rocas. Nos preguntamos, ¿cómo vamos a aterrizar sabiendo que la precisión de aterrizaje es de unos 50 metros? Los japoneses se vieron obligados a revisar por completo su estrategia de descenso para reducir la precisión de 50 a 5 metros. Estábamos a 300 millones de kilómetros de la Tierra y había que guiar un satélite para que aterrizase en un área de 5 metros. Un desafío absolutamente increíble. Hubo una discusión importante entre el equipo sobre si seguir adelante o no. Pero los japoneses no tenían miedo a nada y tras meditarlo detenidamente decidieron continuar con la recolección. Decidimos no entrar en el interior del cráter ya que era muy profundo y por tanto peligroso para nuestra sonda. En su lugar, decidimos recoger muestras en el borde del cráter, a 20 metros del centro, donde encontramos una superficie muy plana. Cuando estás en la sala de operaciones, te das cuenta de lo concentrado que tienes que estar, porque el más mínimo error podría ser fatal.
Fue una celebración por todo lo alto. Los japoneses estaban muy contentos. Era la primera vez que se conseguía algo así. Una vez más sentimos que estábamos haciendo historia en la exploración de asteroides. Apuntamos bien. Aterrizamos a solo 90 centímetros de nuestro objetivo y pudimos recolectar muestras del subsuelo del asteroide. La Hayabusa 2 comenzó entonces su largo viaje de vuelta a la Tierra. Fue un gran éxito que compensó el relativo fracaso de la Hayabusa 1. De hecho, fue esta misión pionera la que inspiró a la NASA a dar luz verde a OSIRIS-REx, una misión destinada a recoger muestras de otro asteroide carbonáceo llamado Bennu. La ciencia tiene que evitar hacer generalizaciones basadas en un caso específico. En su lugar, debe considerar un amplio conjunto. Al recoger tantas muestras de asteroides como sea posible, podemos recopilar una cornucopia de material para analizarlo e investigarlo en busca de compuestos orgánicos importantes para la vida. La misión aprovecha que Bennu pasa cerca de la Tierra cada 6 años. El 8 de septiembre de 2016, OSIRIS-REx emprende un largo viaje de ida y vuelta. OSIRIS-REx, its 7-year mission to boldly go to the asteroid Bennu and back. A pesar de realizar simulaciones, cada asteroide es diferente. La sonda está preparada para sobrevivir a lo peor. Y se enfrentará a lo inesperado. Tuvimos que hacer suposiciones basadas en lo que habíamos observado en otros asteroides. Realizamos algunas estimaciones sobre cómo creíamos que podría ser la superficie de Bennu. La misión OSIRIS-REx, diseñada al mismo tiempo que la Hayabusa 2, solo tenía como referencia a Itokawa para predecir las propiedades de Bennu. Esperábamos que la superficie de Bennu estuviera cubierta por material de grano fino, como el regolito de la superficie de la Luna. Esta teoría estaba respaldada por lo que los científicos habían observado sobre Bennu antes del lanzamiento. Utilizaron telescopios terrestres, equipos de radioastronomía e imágenes infrarrojas para deducir la composición de la superficie de Bennu. Pero los telescopios no pueden competir con las misiones de observación in situ. Cuando llegamos a Bennu, descubrimos que estaba cubierto de mucho material rocoso y que se trataba de una superficie mucho más dura de lo que esperábamos. Como Ryugu, Bennu es un conjunto de rocas oscuras que dificultan la recolección de muestras. Para determinar la mejor zona de aterrizaje, numerosos científicos de todo el mundo colaboraron con la NASA y contemplaron las primeras imágenes transmitidas por la sonda. Este montón de escombros cogió a todos por sorpresa. Estábamos en la sala de control de la OSIRIS-REx con todo el equipo científico cuando descubrimos que Bennu es lo que llamamos activo. Es decir, expulsa partículas de su superficie.
Fue toda una sorpresa. Por un lado fue muy emocionante, pero por otro muy preocupante. ¿Por qué ocurre esto? ¿Tiene algo que ver con la composición de Bennu? ¿Quizá presenta agua u otra sustancia que provoque esa reacción? ¿O se debe a algún tipo de electricidad estática? ¿O tal vez está relacionado con un régimen térmico o un craqueo térmico que eyecta las partículas? No lo sabemos. La misión de recolección de muestras de Osiris-Rex debe lidiar con estos imprevistos. Tuvimos que rediseñar la misión durante el vuelo, lo que suponía un desafío completamente nuevo de operaciones que no habíamos realizado antes. Al igual que las misiones Hayabusa, el objetivo de la misión estadounidense era tomar muestras de la superficie del asteroide, pero esperaban recoger una mayor cantidad mediante el uso de un mecanismo llamado TACSAM. Durante la primavera de 2019 sobrevolamos el asteroide a baja altitud. Obtuvimos imágenes con una resolución magnífica que tendían a confirmar que había partículas que parecían lo suficientemente finas como para poder recoger muestras. Para tomar muestras, los operadores debían hacer descender la sonda sobre una superficie inclinada del tamaño de una pista de tenis encajada entre varias rocas grandes, mientras que al mismo tiempo esquivaban las rocas voladoras. Hay que hacer coincidir la rotación y el ángulo de la pendiente, porque el terreno podría no ser llano y plano. Además, podría ser muy accidentado. Todos estos aspectos se deben tener en cuenta a la hora de intentar aterrizar una sonda en la superficie de un asteroide y tomar una muestra. Solo tienes unos segundos para recoger la muestra y volver a subir. Es una operación muy complicada. Primer intento, 20 de octubre de 2020. A casi 180 millones de kilómetros de la Tierra, no es posible ninguna intervención humana a pesar de todos los obstáculos que podrían poner en peligro la misión. A primera vista, el intento de recolección parecía exitoso. Pero Bennu reservaba una última sorpresa. La recolección de muestras de Osiris-Rex fue en cierto modo víctima de su propio éxito, ya que la superficie reaccionó de manera muy diferente a lo esperado y recogimos mucho más de lo planeado. Cuando tratamos de cerrar el cilindro que contenía las muestras, no pudimos hacerlo y vimos que las partículas comenzaban a escaparse. Si el más mínimo grano de arena atascaba el cierre hermético, toda la misión estaría condenada al fracaso. Fue sobrecogedor porque teníamos que cerrar el cilindro para volver a meterlo en la cápsula de reentrada. Deberíamos haber metido la masa recogida, pero no pudimos hacerlo porque requería una operación adicional y no queríamos perder tiempo. Así que nos apresuramos a coger el cilindro, colocarlo en la cápsula y cerrarlo todo.
Todo un éxito. Con más de 200 gramos de rocas y polvo a bordo, la Osiris-Rex recogió 40 veces más material que la misión Hayabusa 2. Mientras una sonda abandonaba un asteroide, otra se acercaba a nuestro planeta. En diciembre de 2020, la cápsula Hayabusa 2 entró en nuestra atmósfera con una colección de rocas de Ryugu. Una vez más, estas muestras se enviaron a los mejores laboratorios de todo el mundo. Finalmente podrán proporcionar respuestas sobre la contribución de los asteroides a la aparición de la vida en la Tierra. Esperamos encontrar largas cadenas de carbono, lo que significaría que hay compuestos orgánicos complejos como los que se encuentran en la Tierra, naturalmente presentes en el espacio. El carbono es uno de los elementos más comunes del universo y es capaz de formar moléculas estables. En el futuro, podemos esperar ver muestras de carbono procedentes de todas las esquinas del sistema solar, comenzando por las de Bennu. Ahora estamos esperando a que regresen las muestras. Estamos ansiosos, es casi como Navidad. No sabes lo que vas a recibir, pero esperas que sea un buen regalo. No lo sabremos hasta que regresen las muestras. Estas misiones demuestran que los asteroides contienen elementos de carbono y agua, los ingredientes esenciales para la vida. El agua hallada en estos asteroides es químicamente más parecida a la de nuestros océanos que a la de la mayoría de los cometas, lo que sugiere que la vida en la Tierra provino de asteroides en lugar de cometas. En las últimas 2 décadas, estas misiones han cambiado nuestro enfoque hacia los asteroides. Ya no los vemos como rocas grises. Ahora sabemos que estas agrupaciones de rocas son una gama diversa de viajeros solitarios. El agua que contienen ha dado forma a nuestro planeta. Hoy estamos iniciando una nueva relación con estos planetoides. Hemos aprendido mucho de las misiones de exploración espacial que hemos llevado a cabo, y esto abre el camino para que las empresas privadas comiencen a explotarlos. Después de las misiones de recolección de muestras, minar asteroides in situ o cerca de la Tierra parece el siguiente paso lógico. Algunos contratistas y agencias espaciales ya tienen la mirada puesta en sus metales raros o planean extraer hielo de los asteroides, el cual podría convertirse en un recurso valioso. Es combustible para cohetes. Si desarrollamos la tecnología para extraer y recoger agua, podríamos considerar estos asteroides como depósitos de combustible donde poder parar a repostar. Esto facilitaría en gran medida la exploración de Marte y tal vez de otros destinos del sistema solar. En la actualidad, la viabilidad económica de la minería de asteroides aún está por demostrar. Por el momento, su interés radica en ampliar nuestra capacidad de exploración del sistema solar en lugar de obtener fines comerciales. ¿Quién sabe? Tal vez la siguiente muestra nos traiga un regalo de Navidad inesperado.